todo lo que se les vendría encima. No tenéis ni por... Con los pisos. ¿Vive usted aquí sola? Sola. Pero es muy grande la casa, ¿no? La casa es como el convento de las Marías. Tiene 5 habitaciones, hijo mío. Uf. ¿Y cómo sube y baja así, Josefa? Ay, yo qué sé, porque subo y bajo, porque no te como la leña. Mira, esta es la sala. El techo está un poco deteriorado, claro, como toda la gente cuando son viejas. ¿Esa ha salido hace mucho? Ya hace mucho que está así. Pero es grande esa grieta, Josefa. Es grande, ¿y qué quieres que haga yo? Cuando se casó la reina. ¿Cuándo se casó usted? No, era más guapa que las pesetas. Hombre, sevillanas ya no bailarán. Sevillana, ojalá pudiera. Torre del Oro, donde los sevillanos lloré. Pues en el toro. Esta es la habitación de Nudo Lema. Que tiene el Cristo y la Virgen para... Sí, y un rosario aquí colgado, que lo pongan, no hace caso tampoco. Gimnasia ya no hará, Josefa, ¿no? No, yo no, estoy de la hija. Si supiera que me se curaba la pata, me montaba. Mira, esa de arriba me la hice de arriba. Solo tiene el váter. No se bañan, no se ducha. Sí, tengo un balde ahí muy grande en el cuarto trasero que me meto y caben 7 como yo. Ahora de momento está el congelador está roto. Bueno, Ahora tengo el congelador lleno, tengo huevos. pero si tiene. Hasta setas tiene. Hay setas que se han puesto un poco, no, champiñones. El que hizo las casas aquí, hizo las casas puñetazos limpios, hijo. Bueno, vale. Hasta luego, ganado. Adiós, hijo, adiós, con Dios, que tengáis suerte, mucha suerte. Igualmente. Me gusta mucho esa cadena, Gracias. La 4. Hasta luego. Junto al puente de Vallecas, en Madrid, están levantando un barrio entero entre pequeñas casas bajas. Son los últimos vecinos de las Californias, ya expropiados, que esperan un realojo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Días. ¿Siguen en el barrio? ¿Son los últimos? Sí, señor. De momento, los que quedamos decían que iban a hacer parques y no sé qué, pero ya veo yo los parques que están haciendo. Que son edificios, Todo edificios nuevos. O sea, que un Y, dineral. sí, lo que para ellos. Sí. Porque lo que vivimos aquí, ruina. Todo esto eran casitas bajas, pero vamos, también viviendas. Todo expropiado, todo el barrio. Pero aquí no hay nadie, nos quedamos los que estamos ahí. Mi casa tiene 76 metros. Y un peso... Me dan un piso de 46 y me cuesta 8 millones o 9. Me han dado 32.000, que ¿cuántos son? 5 millones y pico. 5 millones por una casa de Por 80 esa metros. mía. Y si no tragas, pues te quedas en la puta calle. Hay humedad, está muy dejado, pero lógico. bien, ¿no? Está muy bien. ¿No ves? Mira, pasa. Aquí tengo de todo. Juguetería, ropa, los armarios, la cosa cojonuda. Personas que tienen 2 niños menores. No, con educación te estoy hablando yo. Le estoy hablando mal, le estoy perdiendo el respeto. Se está haciendo una ocupación ilegal. Ustedes se tienen que ir de aquí. El niño sin escolarizar y todo que me vais a dejar, Una vez que me tiréis a mí de la puta calle. Vamos a pedir la autorización al juez. Vale. Y se entra ya por la puerta. Vale. Con Sí, policía sí. municipal. Sí, pero a mí con policía unos días- municipal y se desalojan. Pero a mí me hace más acuerdo, estar aquí que de no estar en la acuerdo, calle. de acuerdo. Sí, de acuerdo. Va a ser cuestión de tiempo. Ahora sí que no, payo, no está jugando. Si fuera al revés, Ratito, dale. Pues mira, eso sí, está la mujer en casa de tu hija. Lo que queremos es un techo. ¿No os vais a ir de casa? No. ¿Cómo dónde voy a ir? ¿Encuentras de ida el tuyo? Pues... Igual, ¿no? No queremos propiedades. Si nos dicen, ustedes van a vivir aquí pagando tanto todos los meses, lo aceptamos. Con la edad que tenemos, donde vamos a la calle. El ayuntamiento somos todos. Usted está equivocado, caballero. No, Yo soy tú funcionario. eres el ayuntamiento. Yo soy un funcionario. Claro, bueno, Digamos. pues es un funcionario que puede dejar pasar los medios de comunicación, O ¿no? no. ¿Por qué? Perdónenos, pero ¿nos permite usted pasar? Déjame un momento, no, papá. lo permito. No eres invitado de nadie. ¿Cómo se llama el de arriba? Para que tú lo sepas. ¿Cómo se llama? Dímelo tú. Se llama Fernando. Para acá, ¿podemos pasar ahí? Sí. Venga, gracias. No, a mí no me toques. Me estás Por tocando. favor, no me empuje. Me estás Por tocando. favor, no me empuje, Que no me toques a No mí. me empuje. No me empuje, ¿eh? No, tú no me toques a mí. No me toques para nada. Que no me toques. Como me vuelva a Que tocar, no me toques como por me ahí. vuelva a tocar, le prometo que le Que daré. no me toques. Perdone, ¿puede llamar a la policía? Llama a quien quieras. Perdone, este Llama a quien señor nos quieras. está dando codazos. Llama a Este quien señor quieras. nos está dando codazos. Llama a quien quieras. Tú aquí no casas, hombre. Punto. Pero ¿Qué usted vas me a puede pasar decir aquí? quién es. ¿Usted me puede decir quién es? Ahora te llamo yo. El trabajo ya está, la mano de fuera y fuera. Que sí, pero si es que este señor que no me dé codazos. ¿Me entiende? ¿Le puede identificar que le quiero denunciar? Quítate ahí. Está con salir, venga. No. Nada, si un ciudadano cualquiera. ¿Por qué? Cruzaremos los dedos y tocaremos madera para que el juez sea una persona comprensiva. Que vaya muy bien. Venga, muchas gracias, chicos. He abierto esto, ¿eh? ¿Cómo está? Pues imagínatelo como estoy, hecho polvo. Ahora mismo solo, aburrido,
¿Por qué no Pero hay bueno, vecinos? pero porque no tenemos otro sitio donde irnos. Con este clavo que tiene él aquí, necesita una casa especial para eso. Varios infartos cerebrales que le dieron. Un infarto cerebral. Sí. ¿Y no puede moverse, señora? No tengo una hemiplegia. El lado izquierdo, el lado izquierdo, una hemiplegia. No lo puede mover. No, ni veo por este ojo, Y el brazo. ni el brazo, ni